no tienen estudio, ¿verdad? No están en las primeras tres, incluso el grado, Pablo no, estudiante de dentista, sino aparece dos, uno, y el primero, el patrón del dolor. Nuestros pacientes van a decir que nosotros somos buenos, si somos específicamente buenos para el dolor. Van a decir que no somos tan buenos, sino que tenemos la capacidad de dolor. Aunque ustedes hagan la caída que hagan, la corona que hagan, el implante que hagan, el que pongan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto para mí es clave, fundamental. Y la otra es otra que se construye, la técnica de anestesia. Esto se fuera curiosa, entonces la primera me parece curioso. Y en segundo lugar, se reportaba que su dentista era bueno porque les ponían anestesia y hacía efecto. Y no les tuvieron que poner anestesia. Entonces, te los dejo ahí como dato, comentario. Comenzamos entonces con el sistema de dolor. Bien, porque ahora vamos a hablar de la percepción del dolor. Acá cómo se percibe el dolor, que es cosa de tres pasos. Uno es la detección, detectar. Esto es a nivel periférico, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pincho el dedo con una aguja y entonces primero mi piel, epidermis, epidermis detectan el daño y entonces generan digamos, la respuesta del dolor para que viene acá, en el procesamiento. Ahí se va a ver una descarga de una neurona, va a pasar de neurona a otra neurona en una sinapsis, van a haber muchos conductores eléctricos para esto, y al final de cuentas llegamos al tercer paso, que es la percepción del dolor. Es cuando ya somos conscientes del dolor, ¿verdad? Esto es hasta que llega hasta la corteza cerebral. Todo eso, por supuesto, estamos hablando de milisegundos en el que ocurren los tres pasos. El dolor tiene una situación y es personal. Al igual que la radiografía, ¿se acuerdan? Estamos un poquito en esta clase. Yo les dije que para eso también podía ser gris claro, gris oscuro. Les podía poner un ensanchamiento del conjunto periodontal y algunos podían ver ensanchamiento, otros no. En fin, va a depender mucho de la experiencia, del ojo de cada persona. Este es el comentario en broma, bueno, en broma y en serio, que las mujeres tienen esta percepción de los colores, ¿verdad? Les recuerdo, el dolor es bueno, tiene mucho que ver con la percepción. Y también generalmente los hombres son más que el dolor. Entonces, eso tiene que ver la persona. El mismo estímulo, con la misma intensidad, medido, no va a ser la misma respuesta en una persona. Incluso en una misma persona, el mismo estímulo, con la misma intensidad, depende en qué momento, también puede ser diferente. Les pongo un ejemplo muy concreto, muy famoso también hay estudios al respecto. La primera vez que alguien tiene un dolor dental y que amerita un tratamiento de conductos radiculares, generalmente alguien que llega y ya no aguanta, que se da somatando a veces hasta la cabeza de un paciente que se sostiene en la cabeza, porque dice que cuando se pegaba, se quitaba el dolor. Entonces, dolor así de exagerado. ¿Qué hacemos también? Que era un paciente que era una botella de agua, dice que cuando se pone agua, disminuye el dolor, ¿verdad? O sea, ¿por qué pasa eso? Pero es un dolor muy fuerte. ¿Ok? Bueno, llegan ustedes en su tratamiento de conductos radiculares, terminan la endodoncia, se fue el dolor y excelente. Son excelentes dentistas, ¿verdad? Ese mismo paciente después tiene otra caída de dolor del otro lado y entonces otra vez tiene el dolor. Entonces, las mismas situaciones, posiblemente antes fue la primera manera por la derecha, ahora la primera manera por la izquierda. Ahora es igual, ¿verdad? Esa segunda ocasión, el paciente dice, ahora es igual, tengo que hacer una endodoncia, pero como sabe, tiene solución, como sabe, como sabe que se va a curar, no va a perder su diente, la reacción es diferente. Y entonces, en la percepción del dolor es diferente. Siempre duele más, no siempre. La mayoría de veces duele más cuando es la primera ocasión. Cuando tenemos experiencia, esta experiencia
habido incluso también por bajar todo. Pero incluso también, por ejemplo, pacientes mujeres embarazadas, generalmente en un reparto, ellas dicen que tienen dolor. Generalmente ya en un segundo, tercer, cuarto parto, ya todo es un poquito más de rutina, ya todos saben, todo pasa un poquito más normal. Entonces, es la percepción del dolor, de cómo es individual. Incluso en la misma persona, depende del momento, se percibe diferente. Otro ejemplo muy claro es que, por ejemplo, si ustedes quieren el examen de endodoncia el viernes, ¿verdad? Y encima viene el doctor y les pone a trabajar en grupos para hacer una discusión. Ya no había que tener que pararse y hablar del tema, sino que ustedes van a generar el tema. Por ahí también apareció el diagnóstico, por decir uno, el fijo, lo que ustedes quieran, y les pone que tienen que entregar todos los requisitos el viernes. En fin, están cargados, están tensos, están estresados, y aparece el jueves una caries de tiempo por ahí, que la tienen posiblemente igual, que se van a pasar, no cambiaron nada, pero el jueves da problemas. ¿Ok? Por nuestro estado de ánimo y la estrés también tiene impacto en el dolor. Yo les pongo todos estos ejemplos para que vean cómo es, primero, multifactorial. También hay muchos factores. Y segundo, cómo es también de individual. Hablando un poquito de detección y ya un poquito más. Científicamente, pues empezamos con los tipos de dolores pediátricos que tenemos. Fácil. Fibras A alfa, siempre fibras A beta y fibras A gamma. Alfa, beta y gamma. Todas son fibras A. ¿Cuáles son las principales fibras periféricas? Fibras A, de tipo alfa, beta y gamma. ¿Okay? Bueno, pero también tenemos, bueno, y estas están muy ligadas a propiocepción. Ahorita estamos hablando del sistema periférico. Pero en la pulpa hay una característica además muy individual. No tenemos tantas fibras A de este tipo, alfa, beta, gamma. Tenemos principalmente fibras A delta. Por eso, todas son fibras A. Alfa, beta y gamma en todo el cuerpo. En el ligamento periodontal, muchísimo, para atrás, para arriba, si quieren. Pero en la pulpa principalmente fibras A delta. Son más pequeñas y menos minimizadas. Y las famosas fibras C, ¿sí? Que son amielínicas y con toda esa información que va a percibir como dolor. Esta es la explicación científica de por qué ustedes en su prueba de vitalidad, en el ejercicio que hicimos el viernes pasado con ustedes, recuerdan que les ponían el estímulo frío, ustedes lo sentían frío. Incluso en algunos brincan en la silla. ¿Ah? ¿Por qué? Sentían que todo no frío. Tenían calor, ¿qué sentían? ¿Calor? Dolor. ¿Saben? Les pusieron incluso estímulo eléctrico, ¿qué sentían? Dolor. Exactamente, las fibras delta y C es la forma en que pueden responder. Las A, pero alfa, beta y gamma son muchas de tacto, de presión, de estiramiento. Entonces ustedes estiran un músculo, como ahí hay muchas fibras de estas, de diferente forma. Ustedes se ponen algo caliente y se queman. ¿Verdad? Es por la especificidad de las fibras. Estas son las que no tenemos en la pulpa. Y por eso es que todo lo percibimos como dolor. Es una de las razones. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto? No es raro. Oigan bien, no es raro. No le van a echar la culpa a sus pacientes y pensar que sus pacientes están locos o que qué les pasa. No es raro que un paciente no identifique qué dientes está bien. Ustedes le van a preguntar, fulanito también, mire, don Carlos, ¿cómo, qué dientes se está abriendo? Bastantes veces le va a decir, mire, uno de acá abajo. Y empiezan ustedes a hacer la exploración de abajo y ven que no. Todo está más o menos normal, pero arriba tiene una caries enorme. Y él les dice que se baja.
el paciente piensa que está arriba. Eso no es verdad. Simplemente, como no tenemos tantas fibras de estas, que son de precisión, sino simplemente que son reaccionarias a un estímulo, no es tan fino la forma en que sienten estas curvas. Por ejemplo, ustedes se ponen la mano atrás en la cabeza. Pónganse. Yo sé que ustedes saben exactamente dónde está su dedo pulgar. Muévanla y sin tocar, ustedes saben dónde está su mano. ¿Verdad? No ocurre así con los dientes. Lo que sí no puede ser, ahí sí se lo estaba pasando al paciente, es que te digan, me duele el lado derecho y el problema es el lado izquierdo. Eso no puede ser, no pasa de lado a lado. Todo viene, acuérdense, entonces hacia adelante, según la línea media, y ahí termina la inervación. No pasa al siguiente lado. Entonces un paciente les dice que el lado derecho es el lado derecho. Ahora bien, sí se puede confundir. No digamos que sea una entre premolares cercanas, o incluso que sea superior, el problema es que ya de abajo, por viceversa. Eso sí pasa. ¿Y por qué? Aparte del tipo de fibras, también porque toda nuestra inervación se junta en un ganglio que se llama ganglio de Gaza. Vamos a ver cómo se da. Entonces, ya cuando el estímulo es repetitivo, el mismo cuerpo se confunde, porque entonces lo está recibiendo. Los dolores crónicos de baja intensidad de alta duración, esto puede ocurrir. Con dolores agudos es más difícil que ocurra, ¿verdad? Aunque, como un dolor no estoy seguro si es esta o la tapata. Eso es bastante. Bueno, la mayor parte de fibras sensoriales son fibras o fibras no nociceptivas. Se llaman no nociceptivas porque, como su nombre lo indica, no significa daño, nocivo, la ley de la palabra, nociceptivas. Y sus ramas cerebrales tienen pocas terminaciones nerviosas libres, por lo cual la estimulación fisiológica de temperatura, presión, posición, produce dolor. Por el contrario, fuera de la pulpa, cuando llegamos al ligamento periodontal, ahí hay muchísimas fibras A, las alfa de gamma, muchísimas. Entonces, el ligamento periodontal emite muchos receptores de este tipo, ¿verdad? Y eso le da localización y posición del dolor. Por eso es cuando un paciente les diga, a mí me duele este diente, piensen ustedes que posiblemente ya la inflamación ya no está solo en el pulpar, sino posiblemente ya llegó al ligamento periodontal, porque ya es muy difícil que un paciente se equivoque. Ya dice aquí, no quiere decir que siempre sea así, puede ser que diga aquí y que la culpa sea todavía tenga mal y únicamente. Pero cuando ya es bien específico, generalmente es el ligamento. Más importante son los cambios, se lo digo al revés. Cuando un paciente no sabe bien cuál es, la información que les está dando es que el problema posiblemente es todavía pulpar y todavía no hay un componente periodontal. Será un diagnóstico pulpar nada más. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, en la información que nos aportan nuestros pacientes va mucha información. Y aquí es lo claro que tenemos que aprender a interpretar esa información. Cuando uno dice no sé cuál, nos está diciendo no sé cuál, pero además nos está diciendo que posiblemente el problema es a nivel pulpar. No va a llegar a... Ok, pues una vez generado el potencial de acción, o sea, una vez ya se detectó el daño nocivo, pues se genera el potencial de acción y se va al sistema nervioso central, se liberan neuropéptidos, estos son los péptidos proinflamatorios, los neuropépticos más comunes y más importantes en la generación de la respuesta al dolor es la sustancia P y el gen de la calcitonina CGRP. Estos neuropéptidos, al haber una ruptura o un daño o una inflamación, se liberan y con la presencia de estos neuropéptidos es que se desencadena el potencial de acción. Y aquí viene otra individualidad. El potencial de acción no es el mismo para todos. Algunos tienen un gran de acción más alto, otros más bajo. Tiene que haber cierta cantidad de neuropéptidos libres para que la fibra reaccione. Algunas personas tienen que haber más neuropéptidos libres.
péptidos libres, va a haber más daño para que pare la cantidad suficiente para generar. En otros no, en otros somos más pequeña la cantidad de neuropéptidos que tiene que haber. Entonces, con un daño menor, la respuesta se da. ¿Okay? Esta sensibilidad periférica se manifiesta por tres cambios esenciales. Los umbrales de descarga pueden descender de forma que estímulos previos no nocivos pueden desencadenar el dolor, lo que conocemos como arritmia. A ver, un ejemplo clásico de arritmia. Algo que antes no dolía, pero que por alguna circunstancia bajó el umbral de dolor y entonces duele. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Para que no están durmiendo por atrás, porque acá. Un ejemplo de la ley que nos dicen en el segundo año. Sí, algo que no duele normalmente, pero que por alguna circunstancia, detalle, situación, bajó el umbral del dolor y no es el mismo estímulo todo eso. A ver, ejemplo del puerto. Ejemplo del puerto de los viernes. Ustedes al puerto y subiendo normalmente, porque viene alguien que puede saludar así, que nadie la está sin ningún problema, saca un la boca, saca la ropa, molesta. Pero ustedes vieron ahí como que fueran el sol, 12 horas, 24 horas, vienen bien bronceados, bien quemados, pero ¿qué pasa? La ropa, o cuando vienen nos saluda, es el mismo estímulo, la misma fuerza, pero el sol generó un cambio en la situación y por eso el estímulo ahora. Bueno, es un ejemplo muy clásico de arritmia. Ahora veamos el otro ejemplo, es hiperalgesia. Eso se da cuando se puede producir un aumento en la intensidad percibida del dolor. O sea, sigue siendo el mismo dolor, pero yo lo siento más fuerte. Ejemplo. Por ejemplo, es un poquito más difícil, pero es el mismo estímulo, siempre es el mismo estímulo, solo que este lo sentimos más. El otro es el mismo estímulo, pero baja el umbral. Por eso, en vez de bajar el umbral, nosotros tenemos el mismo estímulo, no bajó el umbral, pero lo sentimos exagerado. Cuando nos quemamos, como dolor de cabeza, migraña. Bueno, ese puede ser un buen ejemplo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede generar dolor con el mismo umbral, pero si la cabeza de migraña, el mismo dolor, en ciertas épocas, se siente más. ¿Verdad? Incluso a veces se ve pero otras veces es el mismo dolor, es el mismo que generó el mismo umbral, simplemente. Muy bien. Bueno, y vamos con el tercero, que pueden aparecer descargas de forma espontánea, generando dolor espontáneo no provocado. Ojo, tienen que tener las cargas. Tienen mucho que ver con nosotros. ¿Qué es eso? Los otros dos estamos hablando, es cuando se recibe un estímulo y se da una respuesta. Con el paso del tiempo, el cuerpo tiene la capacidad de que, aunque ya no haya estímulo, genera dolor. ¿Verdad? Es cuando el dolor pasa a ser espontáneo. La caries grande, me duele, pero si yo no voy al dentista, pongo atención y todo eso, pues va a dejar de molestar. O va a empezar a molestar ya no de una forma aguda, sino, por ejemplo, estoy durmiendo y me despierto. Un estímulo. No estaba comiendo nada frío, no estaba comiendo o tomando nada caliente, no estaba masticando, no había nada y que el dolor. Esto es un dolor espontáneo. Y es un signo patognomónico o clásico. El dolor espontáneo cuando estamos pasando de una pulpitis
interesante de esto. Llega un paciente a sus clínicas y les dice, miren, desde la semana pasada me estaba doliendo el diente. Pero yo dije, pues voy mañana, el pasado, el pasado, ahí voy al siguiente día. Pero anoche estaba durmiendo y ya no pude dormir. Ya no me acuerdo. ¿Qué les está diciendo la paciente a la madre que está contando la historia del dolor? ¿Qué les está diciendo? Que cambió el dolor provocado a espantar. Y este cambio nos dice a nosotros que estamos ante una pulpitis irreversible. Ya no tenemos la reversible, no tenemos la pulpitis reversible. Por lo tanto, este es un poco el paso entre una endodoncia y una no endodoncia. La pulpitis reversible, ustedes ya lo saben, hay reclamación, pero quitando el estímulo, se valía. La pulpitis irreversible es la que, aunque quitemos el estímulo, no se valía. Y esa es la conexión. Podría tener un dolor espontáneo o no provocado. Nos está diciendo que ya estamos en una pulpitis irreversible. ¿Okay? Bueno, entonces los otros mediadores de la inflamación, las prostaglandinas, famosa serotonina, que ya la conocen, la bradicimina, y lo mismo, estas tienen que ver con el transporte del estímulo para que se pueda pasar entre neurona y neurona. Bueno, pero una vez que ya pasó entre neurona y neurona y llega a nuestro sistema nervioso central, ya el cerebro tiene que procesar y tiene que decir, hay dolor en tal pie, hay dolor en tal dedo, hay dolor en tal lado. ¿Okay? Entonces, una vez activados los nuestros receptores de daños, los circuitos nerviosos viajan en potencial de acción y se trasladan al sistema nervioso central. El dolor trigeminal, potencial de acción, llega al complejo nuclear del enlace espinal trigeminal de la médula. Que se sepan que llega a la médula cerebral, ahí está, es donde primero llega. Luego de ese complejo hay tres subnúcleos, el oral, el interpolar y el caudal. Y el que procesa el dolor es el subnúcleo caudal de la médula espinal. ¿Okay? La mayoría de impulsos nerviosos llegan al subnúcleo caudal. Del subnúcleo caudal pasan al tálamo y de esta neurona llega información a la corteza cerebral a través del tálamo cortical. El tálamo hacia la corteza, ¿cómo se llama? Tramo tálamo cortical. Y es en este momento, hasta que llega a la corteza cerebral, hasta ahí es que somos conscientes del dolor, hasta ahí lo percibimos, hasta ahí lo sentimos. Como hablamos un poquito al principio de la clase, la percepción tiene unos componentes. La memoria de experiencias dolorosas previas participan en la percepción del dolor. Si yo había sentido este dolor, la segunda vez lo siento posiblemente lo siento más leve, pero es porque ya tengo una experiencia. El grado de ansiedad en el paciente también afecta el dolor. Era el ejemplo que poníamos en el examen de viernes, jueves, en fin. Entonces, la ansiedad, el momento, el estrés para el paciente también afecta la percepción del dolor. ¿Okay? Y eso para comenzar un poquito, vamos a hablar de ciertos predictores del dolor. Cuando estén presentes estas características, es muy probable que tengamos dolor postoperatorio. O la incidencia de dolor moderado o severo en endodoncia, según varios estudios, va entre un 15 y un 25%. O sea, de sus pacientes, de 10 pacientes, 1,5 o 2 puntos y medio van a tener dolor postoperatorio moderado o severo. Dicho en otras palabras, la endodoncia no tiene dolor postoperatorio severo. Somos buenos para hacer endodoncia, la endodoncia no duele. Cuando tengan una situación de un dolor postoperatorio, tienen que evaluar lo que ustedes están haciendo, porque
generalmente hay cosas que nosotros estamos haciendo, personas que generan dolor postoperatorio. Se lo digo con convicción, con experiencia. La endodoncia realmente no tiene dolor postoperatorio, excepto ciertas características. Solamente un 2% presenta rehabilitaciones posteriores. ¿Cuáles son las rehabilitaciones? Son los pacientes que tal vez estaban en un estado crónico. Nosotros hacemos tratamiento con productos radiculares, obturamos, cerramos. Por lo tanto, lo que hay adentro ya no tiene por dónde salir. Y lo que ocurre es que se realiza, o sea, vuelve a aparecer, por ejemplo, posiblemente un absceso, posiblemente un dolor, pero esto ocurre solo en el 2% de las veces. O sea, de cada 100 pacientes, 98 pacientes no van a tener una rehabilitación. En un estudio que realizó, miren, más de 6,000 pacientes, o sea, no es un estudio, 6,000 pacientes, se encontró el primer predictor, el mayor predictor, es la presencia de dolor preoperatorio. Si el paciente llega con dolor preoperatorio, es muy probable, ahí sí, ya no lo que estábamos hablando, que el paciente tenga dolor postoperatorio. Pues si ya venía con dolor, es probable que llegara un tratamiento, va a continuar con dolor. Claro está, no escala. Había mucho, menos. No puede ser inversa ni igual. Pero cuando un paciente viene con dolor, es probable que continúe con dolor. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esa información? Que tengo que hacer uso de una farmacoterapia que es probable que dolor. Si un paciente viene sin dolor, debería salir de la clínica y continuar en los siguientes días sin dolor. En ese caso podríamos pensar en una farmacoterapia. Las enfermedades sistémicas y el establecimiento de permeabilidad fecal no tienen evidencia alguna de que tenga incidencia en el dolor postoperatorio. O sea, nuestros pacientes hipertensos, nuestros pacientes diabéticos, nuestros pacientes deprimidos, no les podemos echar la culpa a estas enfermedades sistémicas que por eso tienen dolor. No tiene incidencia en el dolor. ¿Ok? Tampoco el procedimiento de permeabilidad fecal. Entonces, eso ya lo vieron, pero si no lo han visto, permeabilidad fecal es pasar a través de un poquito el lápiz para saber dónde es conducto y dónde es conducto. Así nos funciona el localizador, pero también nos sirve para que no dejemos restos de pulpa en ese ápice. Entonces, la lima de permeabilidad fecal, pasar la lima más allá, tampoco tiene incidencia en el dolor. Ojo, estoy hablando de permeabilidad fecal. Esto es una lima 10 que se pasa medio milímetro más allá de su longitud. Medio milímetro. Yo no estoy hablando de que es una lima 25 más allá del ápice, porque eso, por supuesto, que da dolor. No lo vamos a ver más adelante, pero si no se lo digo de una vez. La principal razón del dolor postoperatorio es porque nosotros, o nos hemos pasado y hemos instrumentado el periápice, con lo cual generamos inflamación. O dos, nuestra técnica está sacando muchos restos de bacterias y de restos de toxinas hacia el periápice. Todos esos restos de bacterias y de pulpa necrótica y demás generan dolor. Entonces puede estar en nuestra técnica de instrumentación la razón de ese dolor. ¿Okay? La presencia de necrosis pulpar sí establece una relación con la presencia del postoperatorio, así como la presencia de un absceso. Entonces, les lleva un paciente con dolor preoperatorio, pues ustedes ya saben que puede ser que le duela postoperatorio. Les llega un paciente con un diagnóstico de necrosis pulpar, ya saben que puede haber un dolor postoperatorio. Les llega un paciente con absceso vertical, ya saben que puede haber dolor postoperatorio. Que por eso posiblemente vamos a usar farmacoterapia. Antes de entrar a la farmacoterapia, en resumidas cuentas, entonces, ¿cuáles son los tres principales predictores que nos dicen que puede haber dolor postoperatorio? ¿Quién es el primero? ¿Perdón? Perforación de ápice, se acaba un error en la técnica de instrumentación, ¿verdad? Pero eso no es un factor, pues, sí es correcto, pero no es un factor preoperatorio o predictivo. Eso es durante el tratamiento, nosotros cometemos el error
y vamos a generar dolor. Pero eso no lo vamos a saber hasta que estemos terminando el tratamiento. Eso yo, ahora para lo que me refiero es cuando llega un paciente de nuestra tratamiento, ¿qué tres características nos dicen que fue el dolor postoperatorio? Hay un dolor previo, excelente. ¿Cuál? Presencia de necrosis pulpar y presencia de abscesos. Generalmente por la cantidad de bacterias. En mi opinión, una necrosis no le haría dolores operatorios. En mi opinión y mi experiencia diría que sí. Pero yo les planteo la información que estaba de la película. La necrosis fue lo que menos, pero sí fue un factor predictivo. El manejo del dolor es multifactorial porque la causa lo vimos y está orientado a reducir los componentes no solo periféricos de inflamación, sino también centrales. Mediante los procedimientos endodónticos y el tratamiento farmacológico. Ojo que se los puse en amarillo, se los resalto en la clase, se los pongo en aumento. El dolor lo combatimos periféricamente y centralmente, mediante el procedimiento endodóntico y el tratamiento farmacológico. Incluso les puse primero el procedimiento endodóntico y segundo el tratamiento farmacológico. Por favor, no vayan a utilizar nunca esos analgésicos, opiáceos o no opiáceos, fuertes, inyectados o tomados, van a hacer el trabajo por ustedes. Ellos, por supuesto que es una excelente herramienta, pero si ustedes no hacen bien su trabajo, el dolor va a continuar. Lo importante para reducir el dolor postoperatorio, cuando tengo un paciente con mucho dolor, es número uno, bajar la carga bacteriana. ¿Cómo lo hacemos? Con esta irrigación, vamos a matar muchas bacterias, bajamos la carga bacteriana, al bajar la carga bacteriana, produce que empiece a haber reducción de la inflamación y ahí tiene un dolor. Y ahí entran nuestros analgésicos a completar lo que nosotros estamos haciendo todavía ese dolor. Pero si ustedes dicen, ¿le duele? No va a hacer nada. Le receto ibuprofeno, pero lo que ustedes quieran, ese paciente va a pasar una noche saca a ustedes de su regeneración y posiblemente van a ese paciente. La clave está en controlar el dolor y bajar la carga, abrir. Solo el hecho de abrir disminuye la presión. Ustedes van a tener gases. Hagan el caso, ustedes abren y van un olor dentro de la clínica como que de verdad necrótico, así, pero esa liberación de gases baja presión. ¿Qué pasa con la presión en la culpa? El dolor está en un tejido duro que no puede expandir, por eso es que está fuerte el dolor. Solo con abrir ya tienen un paso abajo. Luego ustedes bajan la bacteria con una buena forma de hacerlo para la circulación. Entonces ahí van a tener control del dolor. Van a tener un paciente que no se va a poder dormir. Van a tener un paciente que va a decir excelente está que fui. ¿Por qué? Hoy ya dormí. Hoy ya comí. Eso es el tratamiento. Doctor, y suponiendo que llegue el paciente con dolor y nosotros tratemos de bajar la carga, ¿cuánto tiempo tiene sin que esté limpiado? Excelente pregunta. Bueno, el tratamiento de no digamos, no se lima. Pues unas semanas, y alguien, pero si no fuera 2 o 3 días de una problema. Llega ahí, buscar la batería, ya que vas a controlar la situación, controlar la inflamación, no haga momentos, la disminución, le hace un analgésico, el paciente va a perder dolor en 2 o 3 días, o a veces inmediatamente, y en algo se no va a tener dolor, y va a llegar. Pero sería limitado por realizar el tratamiento. A veces puede, pero a veces no. Generalmente
pasa? ¿Qué es lo que pasa? Están sufriendo. Tienen su agenda programada. ¿Cómo llegan a sus pacientes? Entonces ustedes tienen un paciente y otro. Tienen que ser buenos para trabajar el problema de un paciente y otro. Pero no va a tener otro una hora esperando. O la vez pasada, porque ya 24 horas con un paciente de máquina abierta y otro esperando. Pero tiene que ser efectivo. Y hacemos lo que se llama no todo el procedimiento. Y el tratamiento de organización, como en esta clase, el muy rápido, lo van a ver, es bajar la carga bacteriana, liberar el nivel de toxinas, la inflamación, a esta zona medical, a estos medicamentos internos, ¿verdad? Que van incluso a ese tamaño. Y entonces seguimos con el dolor. ¿Cómo maneja uno el dolor si tiene inflamado y no quiere perforar la pieza? Por la única forma que puede ver, y a veces se expresa, y es con la otra razón del estudio, y es con la clínica de anestesia. Es una buena clínica de anestesia. ¿La anestesia no se inflama más? No, la anestesia simplemente te va a afectar la percepción. No te va a inflamar más o menos, no te va a hacer claro o simplemente te va a afectar la percepción del dolor. Incluso muchas veces lo hacemos de forma muscular. El superior, hay que aprender a poner a veces el inferior es así. Hay que ser bueno para hacer unos 3 pasos, pero si no, hay que ser bueno para poner una bombilla. O sea, hay que tener entrenamientos, porque la reacción a la técnica es tanto que muchas veces nosotros somos humanos para poner resistencia. Hay varias técnicas y entonces nos vamos a entender a ver qué hace esto como vamos a ver. Entonces, sí, de verdad. Dediquen un tiempo a la anestesia, bien la técnica, recuerden, eso es una técnica. Porque si no, no vas a poder abrir el diente. Un dolor agudo todavía encima que se te duele. Grita, literalmente grita. Inflamado, exactamente. Hay varias técnicas, exacto. A veces una anestesia normal, por eso logramos hacer acceso, pero cuando llegamos duele, necesita inflamar. Para implementar esa técnica, y hay un ámbito que a mí me gusta mucho, y es la hidrosis. Simplemente ustedes lo ponen en el volcán a baja velocidad, de arena. Entonces la punta se pone en el programa vertical, es como una aguja que hay. Yo ya después pones tu aguja dentro de esa aguja, y entonces ya llegas a la hidrosis. Lo que estás haciendo es llevándola al centro del hueso. ¿Cómo es el centro del hueso? Mientras que la presa afuera, mientras que pasa por el calcio, que no tiene la respiración, y la resistencia. Por eso es tan buena. Sobre la encía. Sobre la encía, sí, no es cortical. Yo sé que cuando se acuerda es una mínima. Ahí va a llegar un momento que se van a poner algo con mucha confianza. Por supuesto que ten cuidado de poner la raíz, porque si no vas a tiene que ser evidente, ¿verdad? Es un técnico, pero esa es la mejor técnica de anestesia para controlar un conducto. El conducto es el diente caliente, el diente caliente es esto, que viene así, que con esa anestesia que no funciona, le da la otra forma. Depende, puede ser que sea, no hay que no se le sienta. Ok. Bueno, entonces, ya después de que nosotros hicimos nuestro trabajo controlando la carga bacteriana, la inflamación, la infección y demás, ya vienen nuestros amigos, los analgésicos, que son de veras son nuestros amigos, se dan un montón. ¿Cuáles son los principales? Los más famosos, exacto, los más utilizados, los AINES, los AINES. Son muy efectivos en el tratamiento de origen inflamatorio. ¿Por qué AINES? Simplemente por eso. Porque los AINES son específicamente buenos para el dolor inflamatorio. ¿Qué tipo de dolor tenemos acá? Estamos hablando del endodoncio, ellos están hablando del endodoncio, no estoy hablando del endodoncio. En el endodoncio, ¿qué tenemos? Una inflamación.
clave para la dosis de los agentes AINES. Yo creo que ya todos saben qué quiere decir AINES, pero es una que está antiinflamatorio no esteroideo. Y el paracetamol, que aunque no se considera un AINE, es también muy bueno. Los AINES y el paracetamol. ¿Cuál es el paracetamol? Misma, es el mismo puesto con una otra variación, pero es el mismo camino para la misma situación. Son muy efectivos en el tratamiento de dolor de origen inflamatorio. Principalmente, ¿por qué funcionan los AINES? Porque se fijan a las proteínas plasmáticas que llegan a los tejidos inflamados. O sea, los AINES se toman, o bueno, se llegan también, y van vía sanguínea, van fijados a las proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas, cuando hay inflamación, recuerden que tenemos que sumar parte de la enfermedad. Parte de la salud para que lleguen más células de defensa, para que lleguen más cosas, pues también para que lleguen más proteínas plasmáticas. Entonces llega más antiinflamatorio al lugar. Y por eso funcionan tan bien, porque se unen las proteínas plasmáticas que hay en gran cantidad cuando se extravasan en los lugares de inflamación. Los AINES además también, eso es el efecto periférico, además también funcionan a nivel central y cortan, más que cortan, inhiben que llegue a la corteza cerebral el estímulo. Por eso funciona a nivel periférico y a nivel celular. El prototipo de los AINES es la aspirina. Y últimamente ya se le llama también el ibuprofeno. Son los dos por excelencia más utilizados a nivel mundial. Otros ejemplos está el ketoprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, entre otros. Hay muchos, hay muchísimos. ¿Cómo se llama el ¿Cómo se llama el ¿cómo se llama? El ketoprofeno es verdad también, es AINES. Nosotros somos de AINES, pero al final es compuesto por la madre. Todos esos son AINES. Los datos disponibles no indican un riesgo aumentado de acontecimientos cardiovasculares graves con el uso a corto plazo y dosis bajas de los AINES. Ojo, corto plazo es una semana, corto plazo 15 días, un mes es corto plazo. Ustedes dejan AINES para 6 meses, es un cambio. ¿Okay? Entre las limitaciones de los analgésicos no opiáceos, o sea, los AINES principalmente, está esto que se llama techo analgésico. ¿Cuál es el techo analgésico? Una vez ustedes alcanzaron la dosis máxima, y aunque le sigan dando AINES, van a conseguir más efecto. Esto es para todos los AINES. Si digamos son 8 al día, aunque le den 16, no van a mejorar más efecto. Son 8 al día. Bien, eso ya depende de cada medicamento. A la mayoría es 8 al día. No hay que dar 10 dosis, no. En todo caso, tienen que cambiar de medicamento a otro, si no está haciendo efecto, que seguir con el mismo, porque ya llegamos al techo analgésico. Esa es la característica o limitación principal de los AINES. Y los AINES están contraindicados en pacientes con úlceras o hipersensibilidad gastritis, úlceras gástricas, se refiere. Hay que tener cuidado. Y en los pacientes que tenemos úlceras gástricas, ¿qué les damos? ¿O qué hacemos? ¿Cuál? Entonces, déjame ver por ahí. Es un protector gástrico, es una opción. ¿Es otra opción? Es otra opción, pero no es una mejor opción porque las opciones tienen diferentes, pero está mal. Otra. Más importante, no cambian de tomado inyectado. ¿Listo? Se acabó la úlcera gástrica. No se les olvide si ya está. Una alternativa a los AINES es la combinación de paracetamol o acetaminofén y ibuprofeno. El paracetamol se considera seguro a dosis normales. En dosis altas causa
toxicidad hepática. Y es la causa más común de insuficiencia hepática aguda en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque agarraron el paracetamol pum. Ustedes ven hasta las películas, que paracetamol pum, paracetamol. Y se medican y automedican, y es la principal causa de daño de insuficiencia hepática. Dicho en palabras más comunes para la insuficiencia hepática. Cirrosis, exacto. Esto más por alguien está ya muy demostrado, o sea, ya es muy común que la cirrosis no solo sea por el organismo. Hay cirrosis por medicamentos. Está dando mucho a este nivel. Entonces, la dosis máxima diaria, aquí se las pongo, para hacer el examen. La dosis máxima diaria es de 4 gramos al día. 4 gramos y 4 miligramos al día. Normalmente tenemos pastillas de 20 miligramos. ¿Cuántas son entonces? 8 al día. Es el máximo. Y lo podemos dejar por una semana, 2 semanas, un mes, no hay problema, pero no lo dejamos nunca. Bien, vamos a ver entonces qué combinaciones podemos hacer con algunos agentes opiáceos para manejar el dolor. Los opiáceos, para empezar, son potentes analgésicos, se utilizan a menudo en combinación con paracetamol, aspirina o ibuprofeno, se combinan con un opiáceo y dan un mejor efecto. Su utilización se encuentra limitada. ¿Por qué? Porque son adictivos, generan farmacodependencia y por eso es que también se puede dar en dosis normales pequeñas a largo plazo. ¿Qué es lo que puede dar a largo plazo? Depresión respiratoria, además de consumo crónico, tolerancia y dependencia. No solo hay dependencia, sino que además ya no van a hacer efecto. Entonces, esa es la situación con los opiáceos. Más común, la codeína. La codeína lo encuentran ustedes en farmacia, pues son fotos de acá, o sea, cetamín CC, muy común. ¿Qué quiere decir CC? Codeína y acetaminofén. Eso es CC. Ahí está el resultado de Casari acá. Lo dicen claramente, acetaminofén con codeína. Es muy común tener codeína mezclado con acetaminofén. Y este es un analgésico un poquito más potente que podemos utilizar. ¿Por qué por restrictivo, verdad? ¿Por qué por limitado? Muy bien. Esto es algo extra que no es común que lo hagamos, pero es también muy efectivo. Doctor, perdón, solo de los analgésicos opiáceos solo está la codeína. No, hay bastante más. Lo más común es la codeína. Lo que casi siempre utiliza la codeína. Pero además, muchos están incluso restrictivos de vaporizar. Pero generalmente el par introduce son los protocolos fuertes, sí, pero ¿vale? No se puede. Por ejemplo, usted puede usar opiáceos, pero en su casa. Estamos hablando de otro tipo de dolor y de otra forma de administrarlo, muchas veces. Pero nosotros codeína. ¿Okay? Y entonces están los corticoides. Son excelentes antiinflamatorios, pero muy buenos. ¿Se acuerdan de la pandemia cuando empezó? Que era una inflamación respiratoria y todo eso. ¿Quién fue el primero que salió? Uno de los primeros medicamentos que salieron y ya eran utilizados en los hospitales. Los corticosteroides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son excelentes antiinflamatorios. Son mejores. Y entonces, ¿cómo se usan? De forma administrativa. Ustedes se lo pueden comprar. Claro, esto no se lo recetan al paciente. Claro, esto no es para que ustedes se lo pongan. No para que ustedes lo pongan en la clínica. Cuando tuvieron un hot tooth, un diente caliente, cuando tuvieron un paciente con mucho dolor así muy fuerte, es bueno que le den una ampolla de esta, tiene 0.8 ml, la quiebran, la ponen ustedes en su jeringa y se la inyectan de forma infiltrativa, o sea, local, porque esto va a generar un efecto local, pero va a ser muy bueno para reducir la inflamación. Es excelente para reducir la inflamación. Superior o inferior, usted lo pone local.
no la podemos procurar. ¿Ok? Las propuestas vienen así, a mí también nos trae así, pero estas son las más comunes. Entonces, compran sus corticoides, abren la polla, tienen generalmente 0.8 ml, que es la medida, entonces 0.8 ml es lo que puede inyectar al día en el paciente. No vamos a usar más de una, al otro día seguimos con la farmacoterapia normal. Aquí están las formas de administración, está la interior de consulta, la sistémica. Miramos que hemos utilizado la dexametasona, el más común, lo encuentran en las farmacias, se venden en teoría, está regulado, pero no es completamente libre, puede comprar. Y su efecto se obtiene durante las primeras 24 horas, o sea, es inmediato, es muy rápido para actuar. La dosis 0.08 miligramos por kilogramo de peso. Bueno, ya finalmente vamos a hablar de estos amigos antibióticos que también nos sirven para controlar la inflamación e infección que tenemos. ¿Por qué son buenos los antibióticos? Porque los antibióticos son específicos para matar bacterias. ¿Se acuerdan que hoy en la clase de microbiología? ¿Cuál es la principal especie que genera la enfermedad endodóntica, la inflamación endodóntica, la infección endodóntica? Son las bacterias. ¿Se acuerdan que hablamos que habían 10 millones posiblemente de bacterias en la boca? Pero muchas en el conducto, pues vamos a matar bacterias. Entonces, por eso es que los antibióticos son muy buenos para ayudarnos a controlar la inflamación y el dolor. Esto es para controlar infección, es para revertir los dolores, porque el dolor no lo van a controlar tanto directamente con el antibiótico. En segundo plano sí, porque va a bajar la inflamación, pero no es para controlar el dolor, es para controlar infección. Muchos antibióticos van dirigidos a bloquear la síntesis, exportación, normalización o formación de la muerte celular. La forma en que principalmente actúa la mayoría de antibióticos es porque dañan la pared celular. Al dañar la pared celular, la bacteria se desintegra, digamos, o sea, explota, o la bacteria deja de tener intercambio externo y interno, o la bacteria tiene funciones. Entonces, por eso se dejan de funcionar y por eso se mueren. Otros antibióticos actúan de diferente forma e inhiben ya no la pared celular, sino el ARN, los ribosomas de las bacterias, entonces las hacen no funcionar, aunque queden vivas, no tienen funcionamiento. Y como no funcionan, con el tiempo mueren. La prescripción excesiva de antibióticos, especialmente cuando no está indicada, ha ocasionado un aumento de la resistencia bacteriana y la sensibilidad de los pacientes. Hoy por hoy tenemos muchas infecciones bacterianas que antes con un simple antibiótico las podíamos controlar y ahora no con cualquier antibiótico las podemos controlar. Y esto muchas veces es culpa nuestra en el sentido que hemos recetado antibióticos, los médicos sobre todo, a granel, y no solo cuando realmente se necesita. Debemos ser muy cuidadosos, debemos ser muy exigentes, muy rigurosos en cuándo recetar un antibiótico. Cuando hay que recetar, no hay que recetar, se lo puse aquí, poco o nada disminuye el dolor, la prescripción de antibióticos. ¿Qué nos va a bajar el dolor? Número 1, nuestro tratamiento endodóntico, bajar la carga bacteriana, irrigar, abrir, gases, etc. Número 2, la farmacoterapia, no los antibióticos. La administración profiláctica de antibióticos no tiene ninguna ventaja en la prevención del dolor. O sea, si a alguna vez se le ocurre, lo escucha, que le dé el antibiótico antes para que cuando venga la cita no le duela, está demostrado en varios artículos,
que no disminuye el dolor, o sea, el antibiótico profiláctico. Está indicado en situaciones muy concretas. Por ejemplo, cuando se hace procedimientos en pacientes con problemas de válvulas cardíacas, ahí sí, por supuesto, hay que darle antibiótico profiláctico. Pero, si no son esos casos, no nos va a ayudar a disminuir el dolor preoperatorio o transoperatorio o postoperatorio. Los antibióticos están indicados en pacientes inmunodefinidos, por supuesto, y en los casos que existan síntomas o signos sistémicos de infección, o síntomas o signos sistémicos de infección. Si son signos o síntomas locales, no está indicado el antibiótico. ¿Cuáles son los signos o síntomas sistémicos? Uno. ¿Cuál? Fiebre. Por ahí lo dijeron, no sé qué aquí. Fiebre. La fiebre es un signo sistémico de infección. ¿Qué más? Dolor de cuerpo, mareos, tratamiento, puede ser situaciones sistémicas, o sea, la fiebre es algo sistémico, un dolor de cuerpo es sistémico, ¿verdad? Ya no es local. Entonces, cuando el problema es local, la solución es local, hablando de antibióticos, ¿verdad? Cuando el problema es sistémico, es sistémico. ¿Okay? Entonces, les pregunto, si viene un paciente, tiene mucho dolor, el diagnóstico es irreversible e hiperhidrosis apical sintomática, ¿verdad? Y el paciente no, sintomática, un absceso. El paciente tiene un absceso, y entonces el paciente se recibe necrosis pulpar y absceso apical agudo. ¿Le dan antibiótico o no le dan antibiótico? Bueno, no tiene fiebre. Me preguntan, ¿tiene fiebre? De hecho, la palabra no tiene fiebre. ¿No tiene fiebre? El absceso, grande, fue un cuadro que lo veré explorarmente. ¿Y qué dice? ¿Le dan antibiótico o no dan antibiótico? Si se drena, ¿no? Bueno, si se drena otra cosa, drenar un proceso también tiene incidencia en el tipo de también bajamos. Solo como un paréntesis. Ahorita regresamos a antibióticos. ¿Ok? Entonces teníamos un absceso así grandote. Entonces, como que estuviera un chico aquí metido. Aquí. El paciente no tiene dolor, o sea, no tiene fiebre, tiene mucho dolor. No tiene. ¿Le dan o no le dan un antibiótico? Oigo sí, oigo no. A ver, levanten la mano, quieren decir que sí. ¿Cómo es la situación? El absceso que se da grande, todo es local o sistémico. El dolor que tiene local o sistémico. Local, no tiene fiebre, el cuerpo no tiene algo que no significa que ya tiene una afección sistémica. Por lo tanto, abrir, liberar gases, bajar la carga bacteriana, irrigar, drenar, que es muy importante. Además, farmacología, entonces farmacoterapia, vamos a controlar también todo este paciente. El antibiótico no nos va a ayudar al dolor, nos va a ayudar a la infección, sí, pero igual, nosotros vamos a bajar esta carga bacteriana y vamos a entrenar. Va bien la pregunta, porque el absceso grande, sea grande, hay dos cosas, y es un absceso. No obstante, ahora bien, la siguiente pregunta, ya no es un absceso localizado, ya no es una
Todos tienen claro que son las celulitis. Ya tienen muchos abscesitos, digamos, y otros medianos también, diseminados. Eso ya no es local. ¿Ok? Eso ya abarca todo, posiblemente, que a veces incluso más para afuera y demás. Ahí, ¿tenemos que dar antibióticos? Sí, entonces sí, por sí. Ahí sí no podemos quedarnos en algo local. Ya es aunque no fiebre. Aunque a veces para fiebre, pero aunque no fiebre. Es una celulitis. Ya existe. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a dar? Para receta, amoxicilina más ácido clavulánico, que es el antibiótico por excelencia en endodoncia. Es un método de endodoncia. Yo no estoy hablando de alguna otra situación. Amoxicilina es la muy común, pero debe tener ácido clavulánico. Si ustedes le recetan solo amoxicilina, hay amoxicilina 500 miligramos, pero no le dan ácido clavulánico, ese antibiótico no va a hacer casi nada, o no hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué sirve el ácido clavulánico? Es como el poncho, sí, te lo he dicho de forma más. ¿Qué hace el ácido clavulánico? Potencia, sí. Vuelve un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Simplemente porque daña las paredes celulares, entonces dejan que el antibiótico penetre. Entonces, por eso es tan bueno el amoxicilina con ácido clavulánico. Sin ácido clavulánico, la amoxicilina pura en endodoncia, pero en endodoncia no se ve nada. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a recetar? 875 miligramos de amoxicilina por 125 miligramos de ácido clavulánico. Muchas veces se conoce como el antibiótico MIT, como citamina, porque es la suma de amoxicilina más ácido clavulánico. Pero realmente son 875 de amoxicilina por 125 de ácido clavulánico. Uno cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo? Ojo, el tiempo que dice ahí, no por 7 días, no por 10 días, no por 5 días. Mi infección puede ser diferente a la infección de él, diferente a la infección de ella, diferente a la infección de cada uno. Mis bacterias pueden ser mis bacterias, diferentes de las bacterias. La infección, lo hemos visto, es muy individual. Entonces, no necesitamos como que fuera receta de cocina para todos igual. No, hay que individualizarlo. ¿Y cómo lo individualizamos para cada persona? Vamos a terminar, ya, para el tiempo, descargado, es explicando bien al paciente. Esto es lo difícil. Por eso es que a veces todos los 7 días ya están. Por eso se conoce desde siempre, pero no se hace. Lo importante es, bueno, usted le explica al paciente, mire, este acceso que tiene. Usted va a hacer los palos, y todo eso, usted necesita más antibiótico. Cuando usted note que ya no está la bolita, 3 días más. Entonces, con una infección muy grande, a ver la bolita, una palabra así coloquial, la bolita va a desaparecer en 4 días. ¿Y él lo va a tomar 3 más? Sí, pero algunos pacientes van a desaparecer en 2 días. Va a tomar 3 días más para terminar las bacterias. Bueno, pues 5. Alguna otra infección, así de los padres nuestros, ¿verdad? Más tiempo, la bolita va a desaparecer en 7 días, va a tomar 3 más, 10 días. Y ahí le damos a cada infección la cantidad de no granel, no 7 días ya, 8 días, no 10 días, ¿verdad? Entonces, 3 días después, deben desaparecer los síntomas. Lo del acceso es más fácil, pero a veces no tenemos, a veces tenemos fiebre. Lo mismo, cuando desaparezca la fiebre, si la fiebre desapareció los 2 días, tomar 5. Si la fiebre desapareció los 3 días, 6. Cuando desaparezcan los síntomas. ¿Cómo indicar al paciente? La fiebre es fácil y el acceso es fácil. Que son generalmente cuando tenemos creído en los pacientes. Entonces, la patología hay que tomar tiempo en sus casos. Muy bien.
Y cuando tenemos un paciente que tiene hipersensibilidad a la amoxicilina o a las penicilinas, ¿cuáles tenemos que dar? La clindamicina. Entonces, ¿por qué clindamicina? Hay otras, hay muchas otras muy buenas. Pero la clindamicina para entonces es muy buena, ¿por qué? Para el dolor perfecto. Sí, el respecto es una característica. ¿Cómo? Excelente. Es el antibiótico que más penetración tiene en hueso. Por lo tanto, va a llegar a la penetración. Y por eso la clindamicina entonces es muy buena. Tomar lo que tiene la clindamicina, ¿qué es lo que pasa con la receta de la clindamicina? Le cambian. Bueno, exactamente, eso es con su nombre científico, también con el índice 1.2. Le cambiamos la forma a dar y por eso ahora se usan probióticos, ¿no? Y por esa razón es que no está común la clindamicina. Pero para penetración en hueso, eso digas entonces también es muy buena. Dosis se puede utilizar entre 600 y 1200 miligramos por día, divididos en 2 a 4 tomas. Si utilizan 1200, usan 2 tomas. Si utilizan 600, usan 4 tomas. Y si utilizan pacientes alérgicos a la penicilina, es el antibiótico que mejor penetra en huesos. Bueno, y finalmente les dejo algunas estrategias para manejar bien, cuando sea efectivo, manejarlo. Primero, diagnóstico. Ya hablamos de la diferencia entre un clonero que puede tener mucha habilidad, pusimos el ejemplo carpintero, lo pusimos. Usted enseña a hacer las cosas, las hacemos en nosotros. Pero la diferencia es el diagnóstico. Si ustedes diagnostican, por ejemplo, que es la pieza inferior, y que es el dolor en arriba, y hacen un tratamiento acá, por ejemplo, que las dos pasa, que las dos tienen que ser grandes, pero nunca en área, las dos tienen entonces, pueden estar en el problema. Entonces, bueno, eso. A veces los vecinas incluso. ¿Qué pasa? Entonces en una y la que está dentro de la otra. El dolor va a seguir. Claro, yo no estoy diciendo que tiene un error, que no te está indicado, pero si comete un error, porque no hicieron el diagnóstico específico. El diagnóstico sigue siendo la principal causa para el control de la situación. Luego, el tratamiento endodóntico, que va a ser llana, ¿verdad? Y luego se complementa con el tratamiento farmacológico. Ahora, el tratamiento farmacológico podrían utilizar como pretratamiento. Ahí se acuerda que el antibiótico no funciona de manera profiláctica, pero el fármaco sí. Entonces un paciente nos llama, estoy de emergencia, no pude dormir anoche, ya están los diagnósticos por teléfono, yo voy a llegar a su clínica ahorita, o mañana o más tarde, me puede recibir, si dejas o sabe qué, tómese un ibuprofeno de 400 miligramos 30 minutos antes. O tómese un paracetamol de 1000 miligramos, 1 gramo, 30 minutos antes. ¿Sí? Entonces ya ustedes ahí ya indicado, ya venía con dolor. Si no viene con dolor, no hay necesidad. Durante, o sea, para el postoperatorio, le damos un ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas, solo en caso de dolor. Y si no tenemos ibuprofeno y una úlcera gástrica, no queremos usar un AINES como alternativa, tenemos un cetamil-CC, por ejemplo, que es codeína, 15 miligramos, por 325 de acetaminofén, cada 6 horas, solo en caso de dolor. Es uno u otro, no los dos. No se los pongo porque estos son para los que son AINES y para los que no puedan tomar un AINES porque es alérgico a los AINES, ¿sabes? Toman entonces la opción, ¿verdad? Igual el de arriba, uno u otro, ¿verdad? No los dos, solo les pongo un AINES y el que
para que no puede tomar aires, puede tomar el otro. ¿Ok? Si el dolor preoperatorio era muy fuerte, entonces nosotros tenemos que cambiar y también dar otra forma para atender el dolor severo. Y esta mezcla es muy buena. De hecho, los artículos es la que mejor sale para dolores severos. Es ibuprofeno de 800 miligramos más paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas solo en caso de dolor. ¿Ok? Si además tiene inflamación y dolor severo, ahí sí juntos podemos dar un diclofenaco de 100 miligramos cada 8 horas durante un día. No necesitamos más en diclofenaco. Y para los pacientes que tienen, además de todo eso, signos o síntomas sistémicos, dígase fiebre, cuerpo y demás, entonces les podemos dar para el postoperatorio amoxicilina más ácido clavulânico, como ya lo vimos, uno cada 12 horas, esta cantidad, durante ¿cuántos días? 3 días después de que desaparezcan los síntomas. No 3 días, no 95, no 97. 3 días después de que desaparezcan los síntomas. Y para los que son alérgicos o no pueden tomar amoxicilina ácido clavulânico, le damos entonces la clindamicina. Si recetan de 600, 4 tomas al día. Esto va a ser cada 6 horas. Si recetan de 1200, 2 veces al día. Esto va a ser cada 2 horas.